Les saludo a todos con mucho cariño y les doy la bienvenida a la emisión del programa Vive Bien para hoy. También quiero saludar a mis amigos de la mesa, al pastor Gamaliel Grano, al pastor Adam Dick y al pastor Vladimir Polanco, y les agradezco por siempre estar aquí dispuestos a dialogar. Y hoy vamos a hacerlo teniendo como base el capítulo 9 de este libro, Dedicados a la Tarea. Nosotros nos hemos dedicado en estos programas pasados a mirar algunos de los asuntos más importantes que resalta este libro sobre el tópico del sistema financiero de la iglesia y cómo fortalecerlo. Usted puede descargar este libro gratuitamente en el código QR que aparece en la pantalla ahora mismo. Será una bendición leer este interesante libro. Y bueno, les cuento que hoy, amigos, vamos a hablar un poquito, a dialogar un poquito, y voy aquí a ser un poco más de moderador para traer frente a ustedes algunas de las preguntas probablemente más comunes que recibimos cuando tenemos reuniones en las iglesias con relación a uno de los temas importantes que tienen que ver con el sistema financiero de la iglesia. Me refiero a las ofrendas. Aquí hemos hablado de los diezmos, de cómo se usan en la iglesia y todo eso, pero no son los únicos fondos que se usan para financiar la obra de Dios, también están las ofrendas. Y la iglesia, a lo largo de su existencia, me refiero a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, le ha dado estudio e importancia a ese tema de las ofrendas también. Y ha ido definiendo todo un sistema de ofrendas que están de acuerdo con su plan misionero mundial. Y creo que vale la pena recoger algunas de las preguntas que probablemente sean parte de las inquietudes de nuestros amables televidentes y oyentes. Y yo estoy muy agradecido de que ustedes acepten que hablemos acerca de eso. Por ejemplo, me gustaría preguntarle al pastor Vladimir Polanco si este asunto de ofrendar, de traer ofrendas a la iglesia, a Dios, es obligatorio si uno es miembro de la iglesia o es un acto voluntario. Ya, muy bien. La respuesta sencilla es un acto voluntario, pero hay algunas indicaciones que matizan un poco el tema de hasta dónde llega esa expresión voluntaria. Yo quisiera compartir con nuestros lectores, con nuestros oyentes, yo soy el que voy a leer, un par de textos bíblicos. El primero, Deuteronomio 12:6. Dice así la palabra del Señor: en el santuario sacrificarán y quemarán animales en su honor, en honor a Dios, y llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias. En Levítico 23, 37 y 38 también se habla de que al santuario usted tenía que llevar los dones, los votos y todas las ofrendas voluntarias. En Esdras 1:6 dice: y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Así que es claro que en estos pasajes que Dios espera una ofrenda voluntaria. Ahora, ¿en qué consiste esa ofrenda voluntaria? Bueno, en la Biblia vincula la misma palabra hebrea que se traduce como voluntaria, la vincula también con un voto. Por ejemplo, en Números 32 leemos: cuando alguien haga un voto a Jehová o haga un juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En este sentido, la ofrenda voluntaria es resultado de un voto, de un compromiso. Al yo hacer ese compromiso, entonces ya yo tengo que cumplir con lo que prometí. Pero fue un compromiso que voluntariamente yo hice. El salmista, por ejemplo, resalta también un aspecto de esto cuando dice que una ofrenda voluntaria requiere una ofrenda completa de parte de nosotros. En el Salmo 110:3 leemos lo siguiente: tu pueblo se te ofrecerá
voluntariamente. Por otro lado, también la palabra hebrea que se traduce como voluntario, otros textos de la Biblia tienen otro matiz. Segunda de Crónicas 35:8 dice, también tus principales dieron con generosidad. Es la misma palabra que se traduce como voluntaria, de manera que una ofrenda voluntaria es una ofrenda que yo prometí darla por medio de un voto, pero es una ofrenda que también es generosa. Salmo 68:9 lo traduce como abundante. Abundante lluvia esparciste. De manera que cuando la Biblia dice que yo doy una ofrenda voluntaria, al mismo tiempo la Biblia me está diciendo que mi ofrenda tiene que ser abundante, tiene que ser generosa. Así que el término voluntario no es que queda si yo quiero o no quiero. De hecho, la ofrenda es una expresión de mi gratitud a Dios. El criterio es cuando yo me comprometo a devolverle a Dios como un acto de gratitud parte del dinero que Él me dio mediante un voto de ofrenda, yo debo presentar una ofrenda generosa y una ofrenda abundante. Me gusta esa parte del compromiso, porque es cuando nosotros llegamos al altar, los que estamos casados, ¿no? Llegamos voluntariamente, pero ese día hacemos un compromiso. ¿Sí? Las dos cosas podríamos usarlo como una metáfora y es ese caminar con Cristo, ¿no? Ese compromiso. Yo hice ese compromiso X. Acuérdense que ya lo hemos visto de acuerdo a lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Las ofrendas son voluntarias, pero de acuerdo a un compromiso que hemos hecho. Y yo me estuve fijando en los textos que usted leyó para ayudarnos a contestar la pregunta. Y vi que había una constante en los textos, porque notaba que Dios decía, tienen que traerla, la ofrenda voluntaria. Sí. Es como que, obviamente, el elemento de voluntaria no tiene que ver con si hay que ofrendar o no. Claramente la Biblia indica que cuando el ser humano viene a Dios, delante de Dios con propósito de adoración, una de las cosas más apropiadas es traer ofrendas delante de Dios. La ofrenda es un acto de adoración. No se ve en la Biblia alguien que venga a adorar a Dios y que no se le ocurra traer ofrendas. Pero pareciera que, como usted explicó, el tema de la voluntad, de que es voluntaria es en el sentido de que es una decisión que la persona toma, no está manipulada, no está controlada por alguien externo, es algo de mi relación con Dios. Así que yo estoy de acuerdo en hacerlo y en ese sentido es voluntaria, pero hay también un deber debido a Dios de adorarlo de esa forma. Y porque Él lo pide. Y Él lo pide, y Él lo pide. Así que ciertamente hay cierta obligación, ¿no? Sí, debido a Dios, sí. Debido a Dios. Es decir, buscando siempre la respuesta de decir, quiero saber si tú estás entendiendo. Cuando se abordó el tema de la gratitud, creo que esto también demanda, es decir, ¿estás agradecido? Sí. Ven. Y otra vez vuelvo yo a tener en mi mente la imagen de un padre que está enseñándole a su hijo. Mi Padre Celestial, yo, los seres humanos, mira, tienes que, ven. Muy bien. Hazlo. Mira, como que me extiende la mano. Vamos, yo te doy para que tú lo hagas. Lo que debería quedar claro es que no ofrendamos porque somos miembros de una iglesia. O sea, mi condición de estar en una iglesia no debería determinarla que yo dé ofrendas o no. Pero si tengo una relación con Dios de adoración, de obediencia, es completamente apropiado ofrendar. Y Él lo pide y lo espera de nosotros y quiere que lo hagamos ejerciendo la voluntad en ese sentido. Gracias, pastor. Bueno, y ya que hay que ofrendar, ¿sabe qué, pastor Gamaliel? Más de uno se pregunta, ¿cuánto hay que ofrendar? ¿Cuánto es la ofrenda que se espera que nosotros demos? ¿Hay alguna indicación en ese sentido en la Biblia? Sí, la expresión bíblica es lo que hemos propuesto en nuestro corazón. El asunto es, la ofrenda es voluntaria, ¿verdad? Muy bien. A diferencia del diezmo, que eso ya lo hemos visto específicamente. El diezmo dice el 10% de nuestros ingresos totales, pero en el asunto de las ofrendas, como que el Señor desea que nosotros, de algo que se está produciendo adentro, vayamos no solo
quizá al 10, quizá más o quizá un poco menos, ¿verdad? Pero es algo que nosotros hemos propuesto. Déjame leerles una declaración Perfecto. poderosa sobre esto. Muy bien. Y literalmente me encantó. Testimonios para la Iglesia se llama el libro, tomo 4, página 476. Al determinar la proporción que debe darse a la causa de Dios, cuidad, dice, de exceder las exigencias del deber más bien que sustraer de ellas. O sea que necesitamos nosotros preocuparnos para que no te vayas hacia abajo. ¿Por qué? Porque este recuerdo, es decir, ¿a quién se la estás dando? Este recuerdo, dice, ahuyentará la codicia. Sí. Y en su momento dice, consideramos tan solo el gran amor con que Cristo nos amó y nuestras ofrendas más generosas nos parecerán indignas de aceptación. Cristo es el objeto de nuestra ofrenda. O sea, la ofrenda representa a Cristo. Sí, y la ofrenda es tan completa como se parezca al sacrificio que hizo el cielo por nosotros. Excelente, o sea, es un buen medidor el sacrificio de Cristo. Hay un principio con respecto a la cantidad. En Deuteronomio 16 y luego Pablo en 2 Corintios 8 y 9, 1 Corintios 16, dice que la ofrenda debe estar en proporción a la bendición que Dios te dio. Es decir, si Dios me bendijo mucho, mi ofrenda debe ser mucha. Si Dios me bendijo poco, mi ofrenda será poca. Pero la ofrenda debe estar en armonía con esa bendición. Y es interesante porque en la Biblia Dios es más exigente con la ofrenda que con el diezmo. Usted podía tener 10 vacas y le decía al Señor, ok, una de esas vacas es tuya. Te voy a dar la más flaca, la más fea, la que menos carne tiene, la que menos leche produce y no hay ningún problema. Que está coja. Dios te la recetaba como diezmo. Pero si era una ofrenda, tú no podías traerle a Dios sin algo que no fuera lo mejor que tú tuvieras que para darle. ¿Que a quién representa? Cristo. Entonces, si yo vengo y pongo mi diezmo y mi ofrenda no está en proporción a esa bendición que Dios me dio, entonces yo no estoy siguiendo con el principio bíblico. Entonces, la Biblia no te da una cantidad, pero la Biblia te dice, tiene que ser abundante, tiene que ser generosa y tiene que estar en armonía con la proporción de bendición que Dios te dio. Yo no sé si hay algún texto, pero mi madre me dijo, tú da otro 10%. Así que yo aprendí, ¿verdad? Y he vivido el otro 10% como ofrenda. Y ha sido una bendición. Sí, la verdad es que no hay un texto de la Biblia que indique un porcentaje para la ofrenda, como ha dicho el pastor Gamaliel, y su mamá le dio un buen consejo, en mi opinión, un 10% para la ofrenda. Quiere decir que ella tomó el principio del diezmo y lo aplicó a la ofrenda. Y me parece que es excelente. Pero tendríamos que decir que hay personas que dan más del 10% de ofrenda. Correcto. Y hay personas que dan menos. Hay un Porque ahí no hay principio. límite. Y ahí es donde, como usted decía, Dios ha permitido que cada uno muestre su gratitud y su amor, porque eso es lo que la ofrenda refleja. Cuánto amamos, cuánto agradecemos a Dios. Y el amor no puede imponerse, no puede haber una medida de ley. Un esposo no le puede decir a la esposa, me tienes que amar, o viceversa. No, el amor tiene que ser voluntario y por eso Dios permite que cada uno decida su ofrenda. Pero con este principio que nos recordó el pastor, la ofrenda debe parecerse a la bendición. Ahí hay una... Otra cosa que quiero resaltar es que la ofrenda tiene que ser sistemática también, porque las bendiciones de Dios son sistemáticas. Pablo lo vimos enseñó en el eso. milagro del semanal, lo vimos en otras lecciones. También las bendiciones del Señor y la gratitud es sistemática. Es como, este año yo decido ser agradecido, pero el próximo año ya no. Eso como que no checa. Debiéramos ir hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Y de manera sistemática. Como que Eso es lo sale el sol interesante. todos los días. Y el asunto práctico de esto, no sé ustedes, pero yo tengo 20 años de conocer el mensaje. Desde que conocimos el mensaje, abrazamos este sistema del diezmo y ofrenda. Desde que abrazamos este sistema, siempre hay alimento en casa. Amén. Siempre. Amén. Es la promesa del Señor. Gracias por recordarnos que Pablo dice que la ofrenda, aunque es voluntaria, debe ser sistemática. Cada primer día de la semana, enseñó Pablo en 1 Corintios 16, debemos poner algo aparte. Pablo también habló en 1 Corintios 8, 9, 2 Corintios, gracias, que la ofrenda debe ser generosa, que debe ser voluntaria y que debe ser alegre. Algunas personas dicen, yo debo dar hasta que me duela.
Eso no es bíblico. La ofrenda bíblica no duele, porque es de amor. Cuando usted ama, no le duele dar a quien usted le ama. ¿A qué papá le duele hacerle un gran regalo a sus hijos? ¿A qué hombre le molesta hacerle un lindo regalo a su esposa? Cuando la ofrenda, el regalo es por amor, no duele. Por eso es generoso, no hay problema con eso. Y hablando de eso, Pastor Adán, me gustaría preguntarle, si uno es un creyente y quiere ofrendar, ¿a dónde debería llevar su ofrenda? Pues sin duda alguna que tenemos que llevarla al alfolí, ¿no? Ahí vuelve la palabrita, ¿no? Alfolí. Alfolí, porque igual el Señor, ¿verdad?, da sus estipulaciones. Traed la ofrenda. Yo creo que algunos también ahí estamos un poco confundidos porque decimos, bueno, yo guardo esto y yo lo reparto, yo lo distribuyo. Yo creo que somos libres para hacerlo. Sin embargo, Dios nos ha recordado, ¿verdad?, que Él tiene una iglesia, un programa en el santuario, en el desierto, ¿verdad? Nos recordó ese proceso de llevarlo a donde el sacerdote, ¿verdad?, era alimentado y también distribuía. En Deuteronomio hay un pasaje clave. Deuteronomio 14 habla de aquellas ofrendas. Acuérdense que en el sistema del Antiguo Testamento las personas ofrendaban en especie. Entonces, en esos casos en particular, ustedes pueden vender esas cosas. Y en lugar de llegar allá con las ovejitas, las vacas, ellos llegaban, igual lo dejaban en la tesorería del templo, igual, como dice el pastor Vladimir, ofrendas sin mancha que representaran esa ofrenda especial que dio el cielo por nosotros. Pero hay otro pasaje de Deuteronomio también, 16:16, que dice: 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de las 3 fiestas que eran obligatorias para todo varón, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. 2 conceptos claves. En primer lugar, tenía que llegar yo, al ser varón, personalmente. Nadie me podía representar a mí. Yo representaba a mi familia, pero yo como varón tenía que llegar personalmente. Y la otra cosa es que yo no podía llegar con las manos vacías. Ojalá que tuviéramos ese compromiso, ¿verdad? Me gusta lo que el pastor Dick ha comentado en estas lecciones pasadas, que enseñemos a nuestros hijos desde casa, no en el templo, desde casa, en la casa de un servidor. Nosotros llenamos el sobre para los adultos, pero estoy con ellos, llenar el sobre chiquito, el sobre de los niños, infantil, y los enseñamos a hacer su ofrenda, su diezmo, etcétera. Podemos desde casa. Muy bien. El pastor Herrera, el Señor deja claro 2 cosas. Una, hay que venir al templo con la ofrenda. No puedo presentarme con las manos vacías. Y alguien dirá, pero ¿y si yo quiero dedicar algo para ayudar a los pobres? Bueno, la Biblia también da instrucciones de eso. Usted no puede tomar la ofrenda de Dios para ayudar a los necesitados. Usted tiene que ayudar a los necesitados, pero también tiene que traerle su ofrenda a Dios. Bueno, la Biblia te presenta las 2 opciones como parte de la experiencia del creyente. Gracias. Miren, Pastor Adam, tal vez 1 minuto tenemos para hacer esto, pero me gustaría que usted nos ayudara a entender cómo en el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se distribuye o se usa o se reparte la ofrenda. ¿Qué pasa si yo pongo $1 de ofrenda en mi congregación? A mí me apasiona eso, pastor. $1 que yo coloco en el platillo, 60 centavos se quedan en la iglesia local. Otros 20 centavos se van al campo para un plan de desarrollo dentro del territorio. ¿El campo? ¿Cuál campo es? El campo es la asociación, la oficina, el grupo de iglesias y distritos que perfecto. Integran, ¿verdad? Un grupo de iglesias. Perfecto. Y otros 20 centavos se van a ir al campo mundial, donde nuestros folletos de escuela sabática en la parte, en alguna sección por allí, especifica un proyecto misionero. Esto me encanta porque me hace, como hemos hablado en programas pasados, ¿no?, identificarme con una iglesia mundial, con una necesidad local, a donde yo confío en mis administradores, y otro 20% con un proyecto misionero en alguna parte del mundo que va cambiando cada trimestre. Gracias, pastor, y gracias, compañeros, por darnos estas ideas. Tal vez le voy a pedir que
pues digan su frase final. Siempre es bueno saber cómo resumen el tema, pero quiero decir ahora, mientras se preparan para hacer eso, que la verdad, al final de todo, creo que el tema de la ofrenda es un gran llamado de parte de Dios a nosotros todos para practicar la abnegación, la generosidad, ¿no? Tal vez la parte más importante. La ofrenda muestra cuánta abnegación, cuán generoso hemos sido. Por eso la ofrenda más grande que se dio en este mundo la dio el propio Dios en la cruz del Calvario, cuando entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Cristo fue una ofrenda por el pecado y una ofrenda para comprar nuestra salvación. Así que la pregunta es, ¿cuánto debes dar? ¿Cuánto necesita tu iglesia? ¿Cuánto quieres que Dios te bendiga? ¿Sabes qué? No ofrendamos porque la iglesia necesite. Ya Dios hizo provisión para todo eso. Ya Dios bendice a su iglesia y se encarga de ella. Ahora, lo importante es que tal vez si te has preguntado, ¿pero por qué en mi iglesia faltan cosas? Entonces sepa que faltan porque aunque Dios hizo la provisión y nos bendijo, algunos no estamos practicando la generosidad ni la abnegación y hemos pensado que todo gira alrededor de nosotros. Así que es un buen momento para comenzar a practicar esta linda actitud de la generosidad por medio de la ofrenda. Y ahora sí, díganme ustedes una palabra final. Bueno, me gusta de la ofrenda del sistema adventista que no es una ofrenda egoísta. Aunque mi iglesia local tiene necesidad, no pierdo de vista la obra mundial y aunque me hace falta un aire acondicionado aquí, nosotros damos para que haya abanicos en otro lugar. Amén. 6 palabras. 6. Personalmente y con las manos llenas. Personalmente y con las manos llenas. 6 palabras. Muy bien, Adán. Cuando yo doy mi diezmo, realmente no he dado nada. Dios dice, me estás robando si no me lo das. Cuando yo doy mi ofrenda, es cuando tengo el privilegio que el cielo ha dado a través de su Hijo. Así es, Pastor Adán, estoy totalmente de acuerdo contigo. El diezmo demuestra que yo creo que Dios es la fuente de todo lo que recibo, pero mi ofrenda demuestra el concepto que yo tengo de quién es Dios. Por eso lo amo y le agradezco y lo demuestro trayendo mi ofrenda. ¿Estás haciendo eso tú? Sería muy bueno que comiences hoy mismo. Vamos a orar para pedírselo al Señor. Gracias, Señor, por una oportunidad más, por una reflexión más que nos permite hacer. Permite, Señor, que nuestros corazones, movidos por la generosidad, por la benevolencia, expresen nuestro amor y nuestra gratitud por medio de ofrendas sistemáticas, generosas, alegres, que proclamen cuán grande tú eres. Esa es la bendición que pedimos para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.